Shabbat Shalom, mis amados Ajim, mis amadas Ajayot y todos mis Javerim en general. Que el Eterno les bendiga a todos ustedes. Estoy feliz de estar aquí una semana más con ustedes trayéndoles las lecturas de la Parashá de la semana. Esta semana tenemos la Parashá número 6 que se llama Toledot, traducido al castellano por generaciones. Y en la lectura de la Torá de Moshe incluye el texto del libro de Bereshit de Génesis desde el capítulo 25, pasuk 19, hasta el capítulo 28, pasuk 9. Ahora también quisiera informarles que de manera experimental estamos preparando un segundo video que también se denomina Toledot, pero es la Haftara. La Haftara, es decir, son los profetas y los escritos, donde estamos preparando una interesante lectura del profeta Malají, el profeta Malaquías, ¿no? El capítulo 1, pasuk 1, hasta el capítulo 2, pasuk 7. Entonces es muy interesante que nosotros podamos verlo ahí. Analizo o intento analizar cómo se originó históricamente, proféticamente, el actual conflicto que tenemos nosotros en el Medio Oriente, con todo el mundo atacando a Israel, y sobre todo este enfrentamiento entre Israel y los que se hacen llamar palestinos. Pero ahora en este video nosotros vamos a tratar la lectura de la Torá desde el capítulo 25, pasuk 19, hasta el 28, pasuk 9. Antes de dar la lectura, vamos a hacer la bendición correspondiente. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol, hamin venatan yanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Amén. Y ahora sí, mis amados Sahim, mis amadas Ajayot, vamos a empezar la lectura de la Parashá 6, Toledot, que en castellano significa generaciones, y es la lectura de la Torá, libro de Bereshit, Génesis, desde el capítulo 25, pasuk 19, hasta el capítulo 28, pasuk 9. Vamos a hablar en primer lugar sobre el nacimiento de dos hermanos, de Esaf y de Jacob. Pasuk 19. Estas son las generaciones de Yitzhak. Estas son las Toledot de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak, que significa en castellano el que ríe. Tenía Yitzhak 40 años cuando tomó por mujer a Ribka, hija de Betuel, arameo, de Padán, hermana de Labán aramí. Y oró Yitzhak a Yahweh en favor de su Isha, de su esposa, porque ella era estéril. Y lo escuchó Yahweh, y Ribka, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, y Yahweh le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Queridos Ajim, Ajayot, 2 pueblos luchaban dentro de Ribka. Esta es una lucha que dura hasta el día de hoy, porque no me cabe ninguna duda que los descendientes de Esaf son los que hoy se hacen llamar palestinos, árabes palestinos. Y ellos tienen un odio atroz contra sus hermanos, los de la casa de Judá, que hoy representan el Estado de Israel. Son 2 pueblos que se dividieron desde antes de nacer. Pero dice también la palabra que un pueblo será más fuerte que el otro y que el mayor servirá al menor.
como veremos más adelante, Esaf, que era el mayor, vendió su primogenitura y finalmente fue Jacob el que recibió la bendición. Vamos a seguir leyendo la Pasuk 24. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaf, que en castellano significa velludo. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaf, y lo llamaron Jacob, que significa suplantador y también significa el que sujeta el calcañar. Yitzhak tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Pasuk 27. Los niños crecieron y Esaf llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Pasuk 28. Y amaba Yitzhak a Esaf, porque le gustaba lo que cazaba, pero Ribca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaf vino del campo agotado, y Esaf dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, que significa rojo. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu bécora, tu primogenitura o derecho del primer nacido. Y Esaf dijo: he aquí, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la bécora, la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero, y él se lo juró, y vendió su bécora a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaf pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaf la bécora. Queridos Ajim, en aquella época y para nosotros también ahora, debe ser muy importante que entendamos lo que significa ciertos derechos hereditarios que nosotros podemos tener. Nosotros somos herederos de la promesa, una promesa que tenemos ahora a través de Yeshua HaMashiach para heredar toda la bendición que el Eterno juró ante Israel. Sin embargo, hay personas que no hacen caso a estos derechos, a esta posesión. No les importa realmente cuál es nuestra herencia ni qué es lo que vamos a recibir del Eterno, esa vida eterna que vamos a recibir. Para ellos es más importante vivir el mundo, para ellos es más importante comer en el momento. Ajim, Ajayot, si ustedes son de los que dan su vida entera por Yahweh, entonces no tienen que preocuparse de lo que van a comer o cómo van a vestirse. Ya el Adón Yeshua nos enseñó de que el Eterno cuida de nosotros. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Lo único que nos pide es obediencia y que nosotros nos entreguemos a Él. Pero hay otras personas que no están así, incluso personas que están yendo a congregaciones, a iglesias, ¿no? Y que están muy preocupados con los afanes de este mundo, los afanes de la vida. Entonces ellos prefieren vender su bendición, al igual que lo hizo Isaf, a cambio de un plato de lentejas, a cambio de temporalmente resolver un problema económico o un problema material. Queridos Ajim, queridos Ajayot, quien está en Yeshua HaMashiach no tiene que preocuparse, porque nosotros salimos ni siquiera con alforja. Él nos va a proveer, porque Él es nuestro Elohim que provee. Capítulo 26. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Yitzhak a Gerar, a Abimelech, rey de los Filistín, de los filisteos. Vamos a intentar, Ajim y Ajayot, ubicar un poquito dónde está
esta ciudad de Gerar. Aquí tenemos un primer plano, una primera foto, es un poquito en relieve, donde explica dónde está la ciudad de Gerar. Prácticamente está en la costa, ¿no? Fíjense cómo a la derecha del Mar Muerto están los moabitas y un poquito más allá los amonitas, y hacia el sur del Mar Muerto está Edom, ¿no? Entonces los amonitas y moabitas, como ya hemos visto, son los descendientes de las hijas de Lot que tuvieron con su padre, y Edom está ahí al sur. Hacia la izquierda de donde está Edom está la ciudad de Gerar, un poquito mitad camino haciendo triángulo entre Beersheba y Hebrón. Vamos a ver otra foto que es un poquito más actualizado para Jacob. Vemos ahí como en el Negev está la ciudad de Beersheba, y a la izquierda, llegando prácticamente a Filistia, es donde está la ciudad de Gerar. Ahora, sabiendo dónde está ubicada la ciudad de Gerar, vamos a leer la Pasuk 2 del capítulo 26. Y se le apareció Yahweh y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ojo que aquí no está Yahweh haciendo un pacto nuevo, no está haciendo una Brit Hadashah, sino que está renovando, también es Hadashah, la palabra Hadashah, está renovando el pacto que ya había hecho con su padre Abraham. Nosotros tenemos que entender que en la mentalidad hebrea, un pacto no tiene que necesariamente abrogar o anular el pacto anterior, sino que un pacto lo que hace es afirmar y ampliar el pacto anterior. Dentro de la mentalidad grecorromana se piensa que todo pacto nuevo es un pacto que anula el anterior para empezar el nuevo. Pero dentro de una mentalidad hebraica nosotros sabemos que todo avanza de manera circular. La palabra de Yahweh es una palabra que no cambia, porque Él no es hombre para mentir, sino que Él es el Eterno. Él lo que hace es afirmar o reafirmar con cada uno de los descendientes el pacto que ya hizo originalmente con el padre de estos descendientes. Vamos a continuar leyendo. Pasuk 6. Habitó pues Yitzhak en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: es mi hermana. Porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Ribcá, pues es de hermosa apariencia. Queridos Ajim, queridas Ajayot, a veces, cuando yo leí esto la primera vez, en mi época en que yo era estudiante cristiano de la palabra, a mí me pareció aburrido, porque decía: aquí se está repitiendo otra vez lo que ya con Abraham sucedió 2 veces. Pero Ajim, Ajayot, en la Torá las cosas no son fortuitas, no son por casualidad, y las cosas que se repiten es porque cada vez tiene más importancia o cada vez se le está dando una experiencia especial. A Abraham le sucedió 2 veces, una vez con Faraón y otra vez con alguien que también se llamaba Abimelech. Ahora, este Abimelech que se encontró con Yitzhak, históricamente se ha visto que podría ser el hijo o el nieto, tal vez, de la Abimelech que tuvo el encuentro con Abraham.
De la misma manera, aquí nos está enseñando la Torá que todo lo que fue, será. Toda experiencia pasada se repetirá, porque lo que es antes o anteriormente es una sombra profética de lo que vendrá, lo que le sucedió a los profetas de la Tanaj. Luego se repitió con los creyentes en la época de Yeshua, y lo que le sucedió también a los mártires, aquellos que dieron su vida por la fe en el siglo I, también se repetirá en la tribulación a la que nosotros tendremos que prepararnos. Entonces, Ahim, Ahayot, todas las cosas de la Torá tienen un propósito, y algo que se repite más de 2 veces es que tiene suma importancia. Vamos a continuar leyendo. Pasuk 8. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los Filistim, de los filisteos, miró por una ventana, y aquí vio a Yitzhak acariciando a Ribca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Yitzhak y le dijo: he aquí, ciertamente ella es tu mujer. Fíjense que en el caso de Abraham había sido Yahweh quien le reveló al Abimelech, tal vez abuelo del actual, pero aquí es el mismo Abimelech que vio que Yitzhak estaba en una situación en la que solamente se puede estar con la esposa. Continuemos. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Yitzhak le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Pasuk 10. Y Abimelech dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer, y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Ahim, Ahayot, qué importante que entendamos que incluso entre los pueblos paganos, entre los pueblos filisteos y cananeos que había en aquella época, la moralidad era importante. Hoy en día no es así, amados Ahim. Hoy en día el adulterio está a la orden del día. Muchas personas cometen adulterio y no les importa. Veamos que antes, incluso entre los paganos, eso no era moralmente aceptable. Pasuk 12. Y sembró Yitzhak en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y Yahweh lo bendijo. Y el hombre se enriqueció, y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre. Y los Filistim, los filisteos, le tenían envidia hasta el día de hoy. Ahim, Ahayot, los árabes palestinos le tienen envidia a los hermanos de la casa de Judá por la gran bendición que tienen en todos sus propósitos. Pasuk 15. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los Filistim, los filisteos, los cegaron, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Yitzhak: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Nuevamente, creían estos que los israelitas, que Yitzhak y los que seguían a Yitzhak estaban ocupando su tierra. Fíjense cómo se repite hasta el día de hoy. Pasuk 17. Yitzhak partió de allí y acampó en el valle de Gerar, y se estableció allí. Yitzhak volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los Filistim, los filisteos, los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Yitzhak cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. ¡Oh, qué profundidad profética! Nosotros, si también seguimos buscando aquello que el Eterno nos envía, también vamos a encontrar ese pozo de aguas vivas que viene de Mashiach Yeshua.
Pasuk 20. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Yitzhak, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, que significa contienda, porque habían reñido con él. Pasuk 21. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna, que significa lucha o conflicto. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, que significa lugares amplios. Porque dijo, al fin Yahweh ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. De allí subió a Beersheba, que significa pozo del juramento séptuplo. Recuerden, queridos Ajim y queridas Ajayot, que en la primera experiencia, el primer encuentro que tuvo Abraham con el Abimelech de su época, fueron e hicieron el sacrificio de 7, me parece que eran cabras, para poder hacer el pacto del uso de este pozo de agua. De ahí que se llame Beersheba, que significa pozo del juramento séptuplo. Pasuk 24. Yahweh se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu tzerá, tu descendencia, por amor de mi Eved, de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar, e invocó el nombre de Yahweh, y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Yitzhak un pozo. Y aquí vamos a ver cómo la historia se repite en Yitzhak, la misma historia que había tenido su padre Abraham. Dice la Pasuk 26, entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahutzat, que significa posesión, y con Fijol, que significa fuerte, jefe de su ejército. Pasuk 27, y les dijo Yitzhak, ¿por qué habéis venido a mí? Vosotros que me odiáis y me habéis echado de entre vosotros. Y ellos respondieron, vemos claramente que Yahweh ha estado contigo. Así que dijimos, hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo. Queridos Ajim, queridas Ajayot, los que no son del Eterno, reconocen cuando uno es del Eterno. Ellos reconocen la bendición que uno tiene, saben la ruaj que está en nosotros cuando hablamos, cuando explicamos, cuando leemos su dabar. Que ese sea el testimonio que cada uno de nosotros demos ante aquellos que no creen, para realmente ser embajadores de nuestro Adón. Pasuk 29. De que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado, y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito de Yahweh. Ya rápido se les olvidó cómo ellos cegaron con tierra los pozos que Isaac había heredado de su padre Abraham. Pasuk 30. Entonces él les preparó un banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron muy de mañana, y se hicieron mutuo juramento. Entonces Yitzhak los despidió, y ellos partieron de su lado en paz. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Yitzhak llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado, y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Sheba. Por eso el nombre de la ciudad es Beersheba, pozo del juramento séptuplo, hasta hoy. Cuando Esaf tenía 40 años, se casó con Yehudit, hija de Beeri Hitita, y con Basmat, hija de Elón Hití, y ellas hicieron la vida insoportable para Yitzhak y Ribka. ¿Cómo se repite la historia del padre Abraham en su hijo Yitzhak? Capítulo 27. Y aconteció que siendo ya viejo Yitzhak,
y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaf, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Y él le respondió: «Heme aquí». Y dijo Yitzhak: «Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza, y prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera». Ribca estaba escuchando cuando Yitzhak hablaba a su hijo Esaf, y cuando Esaf fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Ribca habló a su hijo Jacob, diciendo: «He aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaf, diciéndole: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yahweh antes de mi muerte». Pasuk 8. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Ribca: «He aquí, Esaf mi hermano es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición». Pero su madre le respondió: «Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos». Pasuk 14. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado, como a su padre le gustaba. Ahí vemos cómo una esposa conoce los gustos del esposo. Pasuk 15. Entonces Ribca tomó las mejores vestiduras de Esaf, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Queridos Sahim, queridas Sahayot, es difícil como padres no tener un hijo favorito, una hija favorita, pero no es correcto, amados Sahim, amadas Sahayot. Nosotros tenemos que aprender a tratar a nuestros hijos con igualdad, con equidad y con justicia. Ahora, a veces cometemos errores, es verdad. Nuestro padre Jacob, nuestra madre Ribca cometieron errores de favoritismo. Y esto lo que producen los hijos es enfrentamiento, guerra. Hasta el día de hoy, Jacob y Esaf están peleando por ese favoritismo que un día mostraron el padre Yitzhak y la madre Ribca. Pasuk 18. Entonces él fue a su padre y dijo: «Padre mío». Y éste respondió: «Aquí estoy». «¿Quién eres, hijo mío?» Y Jacob dijo a su padre: «Soy Esaf, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Yitzhak dijo a su hijo: «¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío?» Y él respondió: «Porque Yahweh tu Elohim hizo que así me acaeciera». Yitzhak entonces dijo a Jacob: «Te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaf». Jacob se acercó a Yitzhak, su padre, y él lo palpó y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaf». Y no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaf, y lo bendijo. Pasuk 24. Y le preguntó: «¿Eres en verdad mi hijo Esaf?» Y él respondió: «Yo soy». Entonces dijo: «Sírveme, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga».
y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Yitzhak le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Pasuk 27. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que Yahweh ha bendecido. Elohim te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sea don de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Yitzhak había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Yitzhak, su hermano Esav llegó de su cacería. Y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre. Y dijo a su padre: levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Pasuk 32. Y su padre Yitzhak le dijo: ¿quién eres? Y él respondió: soy tu hijo, tu primogénito, Esav. Y tembló Yitzhak con estremecimiento muy grande, y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo, y lo bendije, sí, y bendito será. Al oír Esav las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió: tu hermano vino con engaño, y se ha llevado tu bendición. Y Esav dijo: con razón se llama Jacob, que significa suplantador, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura, y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Pasuk 37. Pero Yitzhak respondió y dijo a Esav: he aquí, yo lo he puesto por Adón tuyo, y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Y Esav dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esav alzó su voz y lloró. Entonces su padre Yitzhak respondió y le dijo: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Pasuk 41. Esav, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esav se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Pasuk 42. Cuando las palabras de Esav, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Ribca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esav se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme, y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros 2 en un mismo día? Y Ribca dijo a Yitzhak: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Hay quienes pudieran pensar tal vez que nuestro Elohim es injusto por el tema de la bendición de Jacob y la no bendición de Esav. Pero nuestro Elohim
conoce todo, Él es eterno. Él sabe el futuro, Él sabe el pasado, Él lo sabe todo. Él ya sabía el tipo de persona que iba a ser Esaf, el tipo de mujer o tipo de mujeres que Esaf iba a tomar, a dónde iba a ir, cómo se iba a comportar, el tipo de vida que iba a llevar. Al mismo tiempo, el Eterno también conocía la forma en que iba a actuar Jacob, que Jacob, ese suplantador, esa persona que fue luchadora tal vez de manera injusta como humano, un día se iba a convertir en Israel. Un día iba a recibir la bendición total de los hijos de los Benei Elohim. Este Jacob era el mismo que un día iba a luchar contra el Malach de Yahweh y que iba a resistir toda la noche en la lucha. Iba a ser perseverante y al final iba a ser un factor decisivo en la bendición que tú y yo y todos nosotros recibimos como Benei Israel, como hijos de Israel. Vamos a continuar leyendo. Vámonos al capítulo 28. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Shaddai, que significa Elohim Todopoderoso, te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu tzerá, a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Elohim dio a Abraham. Pasuk 5. Entonces Yitzhak despidió a Jacob, y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel Aramí, hermano de Ribca, madre de Jacob y Esaf. Y vio Esaf que Yitzhak había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaf que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Yitzhak, y Esaf fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, que eran hititas, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Nosotros, Ahim Ahayot, debemos ser obedientes como Jacob, porque si Jacob engañó a su padre y suplantó a su hermano, fue por obediencia a su madre. Su propia madre le dijo: obedéceme en esto que te voy a decir. Y además la propia madre dijo que si hay maldición, que iba a caer sobre ella. Entonces, esta obediencia de Jacob fue la que lo llevó a ver a Labán. Esto el Eterno ya lo tenía planeado. Ya sabía que él iba a quedarse con Labán muchos años, que él iba a trabajar 7 años, primero por Lea, luego por Raquel, aunque en realidad él solamente quería a Raquel. Pero él insistió. Él no dejó su bendición. Él luchó hasta el final por su bendición. De la misma manera, Ahim Ahayot, nosotros debemos luchar por nuestra bendición. No perdamos nuestra bendición ni nuestra herencia como israelitas por un plato de lentejas de color rojo. No perdamos toda nuestra herencia sencillamente por las cosas materiales del mundo, porque no somos capaces de guardar obediencia al Eterno. La obediencia a la madre, la obediencia al padre, es obediencia al Eterno. Porque dice la Dabar que si honras a tu padre y a tu madre, serán largos
los años de vida que tendrás sobre la tierra y serás bendecido. Queridos Ajim, Ajayot, gracias por escucharme. Voy a seguir hablándoles después de que hayamos hecho la bendición por el final de la lectura, dando gracias por la lectura de la Torá. Recordemos que muchas cosas en la mentalidad hebraica se da gracias antes y se da gracias después. Por ejemplo, con los alimentos, con las comidas. Aunque esto ya lo vamos a ver en otra oportunidad. Vamos a bendecir la palabra que acabamos de escuchar. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan yanu et torato torat emet, vechaye olam nata betochenu. Baruch ata Yahweh, noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torá, una Torá de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, eterno, dador de la Torá. Amén. Y ahora, amados, quiero aprovechar para saludarles a todos. Ya cada semana estoy saludando a mis ajim, mis ajayot de México, Argentina, Perú, Colombia, España. Pero yo quisiera hoy saludar a mis ajim y mis ajayot que están en los Estados Unidos, allí en Miami, que están en California, que están en Carolina del Sur y en Carolina del Norte. Para todos ustedes un fuerte abrazo. Y hoy quiero darles a todos ustedes, a todos los que me escuchan, la bendición arónica, la bendición sacerdotal, para que ustedes en este Shabbat sean sumamente bendecidos. Amén. Tal como Yahweh lo indicó en su Torá, como le indicó a Moisés para que diera instrucciones a Aarón. Esa bendición les voy a hacer, primero en hebreo y luego en castellano. Que el Eterno les bendiga y que tengan un maravilloso Shabbat. Amén. Yevarechecha Yahweh veishmerecha. Yair Yahweh panav elecha vichuneka. Yisa Yahweh panav elecha v'yasem lecha shalom. Que Yahweh te bendiga y te proteja. Que Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que Yahweh dirija su mirada hacia ti y que te entregue su paz. Amén.